Buenas tardes y muchas gracias por venir. Vamos a meditar sobre este himno a la Virgen que nos ha llegado desde la Edad Media y que sabemos, por ejemplo, que Santa Brígida de Suecia, una de las patronas de Europa, pues lo hacía cantar a sus monjas todas las tardes en Roma. Eran tiempos difíciles, eran tiempos complicados, había falta de seguridad por las calles y ella invocaba la protección de la Virgen con este himno tan bonito que conocemos por las palabras con las que se inicia, el Ave Maris Stella. Ahí tenéis en la hoja amarilla que os han entregado pues el texto latino con algún pequeño error y una traducción en español, aunque las traducciones sabéis que siempre se pueden hacer de manera distintas, aunque el sentido sea el mismo. El himno empieza con estas palabras: salve estrella del mar, o del mar estrella. En vez de salve se puede traducir, y quizá hubiera estado mejor traducir ave, porque ave es una palabra española. El diccionario de la lengua de la Real Academia Española afirma que la palabra ave es como una interjección que denota asombro o extrañeza. De tal manera que este himno empezaría con una nota de asombro, de extrañeza, como que al contemplar, al dirigir la mirada hacia la Virgen María, decimos: qué cosa más rara, qué cosa más extraña. Efectivamente, el misterio de María es tan grande que provoca en nosotros un estupor, un asombro y una extrañeza, casi como si dijéramos: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible tanta belleza en la fragilidad de una carne humana? De todo este misterio, lo primero que contemplamos es que la Virgen María es la estrella del mar. Esta imagen evoca en nosotros la experiencia de la vida humana comparada con una navegación por el ancho mar. En el mar es siempre relativamente fácil desorientarse, perder el rumbo y encontrarse perdido en medio de la inmensidad del océano y uno no sabe hacia dónde ir. Mires para donde mires, solo ves agua. Y en esa posible situación de desconcierto y de pérdida aparece una estrella, gracias a la cual en la oscuridad de la noche nos orientamos, encontramos la ruta, recuperamos el rumbo perdido. Pues bien, la liturgia de la Iglesia en este himno llama a la Virgen María estrella del mar, es decir, punto luminoso que sirve de referencia y de orientación, porque ella indica la dirección correcta en la que hay que navegar para que nuestra travesía llegue al buen puerto del cielo. Y esa dirección la indica María con esas palabras suyas que le dijo al ángel Gabriel: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Quien mira a María, en la Edad Media se hacía mucho la oración Respice stellam voca Mariam, mira a la estrella, llama a María. María es la estrella, llámala. Y entonces no perderás el rumbo. El rumbo nos lo da esas palabras de la Virgen. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Quien sigue esa pauta no pierde el rumbo, es decir, quien se ve a sí mismo, se considera a sí mismo como esclavo del Señor y quien no tiene otro deseo más que se cumpla en su vida lo que el Señor quiere para él, ese no pierde el rumbo, ese está bien orientado, ese sigue la ruta que indica María. Dei Mater Alma atque semper Virgo, Santa Madre de Dios y siempre Virgen. Con estas palabras enunciamos el misterio de María.
Ella es la Madre de Dios y ella es siempre virgen. Casi podríamos decir que es Madre de Dios porque es siempre virgen. La virginidad de María, en efecto, significa su pertenencia total y exclusiva al Señor. Ella es del Señor, con la radicalidad que expresa la palabra esclava. Aquí está la esclava del Señor. Palabra muy fuerte en aquel tiempo, porque designaba a un ser que pertenecía por completo a otro y que el otro consideraba como una propiedad suya sobre la que podía ejercer cualquier acción con pleno derecho. Por lo tanto, cuando en el Evangelio leemos que la Virgen dice, aquí está la esclava del Señor, esa palabra es una palabra muy fuerte. Quiere decir, soy tuya y puedes hacer conmigo lo que te dé la gana. Que eso, por cierto, es una cosa que solo se le puede decir a Dios. Y pobre del que le diga eso a alguien que no sea Dios. Porque entonces ya vamos mal. Al único al que se le puede decir eso es Dios, es a Dios. Porque Dios es amor y no quiere nada de nosotros más que nosotros seamos y seamos en la plenitud para la cual Él nos ha creado. Y por lo tanto decirle a Dios, haz conmigo lo que quieras, es como decirle, acaba tu obra en mí y por lo tanto llévame a mi plenitud. Pero eso, queridos hermanos, solo se le puede decir a Dios. Nunca se le debe decir a un hombre o a una mujer. Porque solo Dios es Dios. Y solo Dios es amor. Nunca Dios había podido contemplar en la humanidad creada por Él una disponibilidad a su voluntad, a sus planes y a sus designios tan grande y tan exhaustiva como la de la Virgen María. Y en eso consiste su virginidad. Y por eso fue elegida para ser Madre de Dios, ya que en ella no había la más mínima intención de programar su propio destino y el destino de su Hijo desde sí misma, desde un proyecto propio, porque ella no tiene ningún proyecto distinto del que Dios tenga para ella. Esta es la clave, ¿comprendéis? ¿Por qué María es virgen? Porque no tiene nada que defender ante Dios, porque está rendida ante Dios, porque le ha firmado un cheque en blanco a Dios, total. Y en eso consiste la virginidad. Y lo que no es la virginidad es eso de que yo tengo mis ideas y mis cositas y le pido a Dios para que me salga con la mía. Pues mientras tengas una tuya, tu virginidad deja mucho que desear. Porque no eres incondicionalmente de Dios. Porque tienes tu proyecto, tienes tu cosita que tú quieres defender ante Dios. Es más, si quieres que Dios la apoye, para salirte tú con la tuya. Y aunque esa tuya sea una cosa buena, eso no es la virginidad que tenía María, que era verdaderamente total, incondicional a Dios. Y por eso la eligió Dios como madre, porque el Señor contempla la historia humana y cuando aparece María, verdaderamente aparece algo excepcional. Es una nueva Eva. Ahora hablaremos de eso. Felis celi porta, feliz puerta del cielo. El cielo es Dios mismo comunicado a nosotros y la puerta por la que el cielo ha entrado en la tierra ha sido el sí de la Virgen María. Cuando la Virgen dijo, hágase en mí según tu palabra, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el cielo entró en la tierra, porque Dios habitó en medio de los hombres. Por lo tanto, el sí de María
fue la puerta por la que el cielo entró en la tierra. Y ese mismo sí de María sigue siendo la puerta imprescindible y obligatoria para que cada hombre pueda entrar en el cielo al terminar su vida terrena. Porque para poder entrar en el cielo uno no tiene que ir ahí a hacer reclamaciones. Como dicen algunos, no, yo cuando me encuentre con Dios le preguntaré. Y digo, ya está Dios temblando, de lo que le vas a preguntar. ¿Tú qué vas a preguntar? Tú cuando te encuentres con Dios lo que tienes que decir es, hágase en mí según tu palabra. Y lo que tú digas sobre mí, bien dicho está, sin poner ninguna pega. Y esa es la puerta del cielo. Porque al cielo no se puede entrar en plan chulito. Aquí estoy yo para reivindicar. No, así no entra nadie al cielo. O sea que la chulería para la tierra, y cuanto menos mejor. Pero desde luego para entrar en el cielo, chulería ninguna. Y pedirle explicaciones a Dios, pues ya me dirás, qué disparate más grande. Sumen sin ludave Gabrielis ore. Tú que recibiste aquel saludo de la boca de Gabriel. El saludo que María recibió de la boca del ángel Gabriel fue: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Estas palabras, el Señor está contigo, pues expresan la primera bendición, la bendición por excelencia, porque estas palabras son la expresión condensada de la alianza de Dios con su pueblo. ¿Cuándo una persona está bendecida? Cuando Dios está con ella. Por lo tanto, el Señor está contigo es como decir, tú estás bendecida. En ti se realiza la alianza de Dios con los hombres. Esta bendición es la misma bendición que dará Cristo a los discípulos, a su iglesia, antes de subir al cielo, puesto que el Señor dirá, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, antes de subir al cielo, inmediatamente antes. Sus últimas palabras aquí en la tierra, yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros quiere decir, estáis bendecidos, porque la bendición es que Dios esté con el hombre, y sois los portadores de la alianza, porque la alianza es Dios con los hombres. Pues bien, esas palabras que Cristo dirá a toda la Iglesia, se las dice anticipadamente a la Virgen María, que es la personificación y el paradigma perfecto de la Iglesia en su perfección total, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. El saludo del ángel revela a María el misterio de su propio ser, y por eso María se pone roja. El Evangelio dice, ella se turbó. María se turba porque María, como es humilde de verdad, no se mira a sí misma. Y las palabras del ángel, en cierto modo, la obligan a mirarse a sí misma y a ver la maravilla de que Dios está con ella. Y entonces María se pone roja. Si María hubiera sido una niña de estas que encontramos con tanta facilidad, pues habría dicho, pues claro que sí, pues es normal, que sí, porque yo he ido a tal colegio, porque he estudiado aquí, porque he ido a tal... Pero, de eso María nada. María no se mira al espejo. Y cuando el ángel le dice eso, en cierto modo la obliga a mirarse al espejo y ella se pone roja, se turbó. Porque María no está hecha para mirarse a sí misma, sino para mirar solo a Dios. Fúndanos in pace, establécenos en la paz. El himno suplica a la Virgen María que nos establezca en la paz. Cristo es nuestra paz, el que ha reconciliado a judíos y gentiles en un solo cuerpo por medio de la cruz, el que vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cercas,
como ya había profetizado el profeta Isaías. María nos establece en la paz porque nos da a Cristo, que es nuestra paz. La paz en la Biblia es la plenitud de vida con Dios. Es la vida humana transfigurada por la alegría de vivir en la comunión con Dios. Cuando Cristo resucitado se aparece a los apóstoles, les saluda deseándoles la paz. Paz a vosotros. Ya antes, en la tarde del Jueves Santo, les había dicho: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Cristo, en efecto, es el Mesías, el príncipe de la paz, que ha venido para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Mutans ebe nomen, tú que cambias el nombre de Eva. Hay una antífona en el oficio de Santa María Virgen muy bonita que dice así: las puertas del paraíso que Eva cerró con sus manos han sido ahora abiertas por la Virgen María. Y si la libertad de Eva, mal usada, porque Eva se pasó de lista, parece que había estudiado en un colegio de esos con pedigrí, se pasó de lista y creyó que podía dialogar con la serpiente. Y si dialogas con la serpiente, que es el demonio te lía. La serpiente es más lista que tú. No hay que dialogar con la serpiente. Eva, ella toda segura, dialogó con la serpiente y plan, cayó. En cambio, la Virgen es, como vamos a ver, absolutamente ajena a la serpiente. Y entonces las puertas del paraíso que Eva con su caída cerró, la Virgen con su sí incondicional a Dios, sin ninguna fisura, las ha vuelto a abrir. Y por eso la liturgia de la Iglesia llama a la Virgen la nueva Eva. Con ella empieza la vida de nuevo. Eva significa la madre de los vivientes, pero los vivientes que Eva engendró quedaron marcados por el pecado que ella había cometido. En cambio, con la Virgen María se reabre de nuevo el paraíso y empiezan a nacer hombres nuevos que están libres por el bautismo de esa mancha del pecado original. Ella es la madre de la nueva humanidad regenerada en Cristo. Y aquí se ve de una manera muy bella la justicia divina, ¿no?, que hace que María, que es hija de Eva según la carne, se convierte en madre de la nueva Eva, que fue la Eva que después de pecar se arrepintió de su pecado y que derramó lágrimas por ese pecado y que intercedió por todos sus hijos que sufrirían a causa de ella. Porque esto es lo que la tradición en la Iglesia dice, que nuestra primera madre Eva se arrepintió y lloró y derramó lágrimas por ella y por todos sus hijos, por todos nosotros. Y si por una mujer entró el pecado en el mundo, la justicia divina, para fastidiar al demonio, dice, pues por otra mujer entrará la salvación en el mundo, y la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Solve vincla reis, suelta las cadenas de los reos. Todos nosotros somos como prisioneros que están sujetos por unas gruesas cadenas. Los responsables de nuestras cadenas somos nosotros mismos. Bueno, el primer responsable es en realidad el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, es decir, el demonio, como dice el Apocalipsis, que es quien sedujo a nuestra madre Eva y consiguió que pecara, poniendo así la primera cadena a nuestra libertad. Por lo tanto, digamos,
el primero que nos encadenó fue el demonio, ¿eh? Pero claro, a partir de ahí, cada uno de nosotros, con sus diferentes pecados y sobre todo con la reiteración de esos mismos pecados, pues ha ido incrementando el número y la intensidad, el grosor de las cadenas que obstaculizan el ejercicio libre de su libertad. Y esta es la paradoja del hombre. Nosotros somos libres, pero nosotros, con el mal uso de nuestra libertad, nos ponemos unas cadenas que nos hacen cada vez más difícil el ejercer libremente la libertad. De manera que nuestra libertad es una libertad esclava, es una libertad encadenada. Somos libres, pero no del todo. Somos libres, pero no tanto. Y las cadenas que arrojan nuestra libertad, pues son nuestros pecados y sobre todo la reiteración en los mismos pecados, porque la reiteración hace que la cadena sea cada vez más gruesa, más gruesa, más gruesa, ¿eh? Desde luego estaríamos nosotros perdidos si nos tuviéramos que salvar nosotros mismos. Gracias a Dios es Cristo quien nos salva, ¿verdad? Pero, en fin, conviene recordar que la repetición de un mismo acto engendra un hábito, y los hábitos tienden a constituir una especie de segunda naturaleza en nosotros que canaliza la manera como vamos ejerciendo nuestra libertad. Claro, y por eso los hábitos, si son buenos, son estupendos, pero si son malos, se llaman vicios. Y claro, los vicios no suprimen nuestra libertad, ojo. Suprimirla no la suprimen, pero la inclinan fuertemente a actuar en una determinada dirección. De manera que, en cierto modo, nuestra libertad es una libertad esclava, es una libertad sierva, que necesita ser liberada. Y en esta frase del himno suplicamos a la Virgen María que libere nuestra libertad, que rompa las cadenas que atenazan nuestra libertad y de las cuales somos culpables nosotros. El rezo del Santo Rosario, precisamente por lo que tiene de repetitivo, es un instrumento muy eficaz para ir librándonos de esos malos hábitos que nos encadenan. El rosario, con eso que tiene de repetición, porque vamos a ver, yo he cometido tal pecado, pero es que lo he cometido tropocientas veces. Pues digo tropocientas Avemarías. Y la reiteración en el mal se va compensando por la reiteración en la súplica a aquella que es todopoderosa por gracia, aquella que es todopoderosa por intercesión. Profer lumen ceccis, da luz a los ciegos. Además de prisioneros, el himno nos describe como prisioneros, solve vincla reis, pero nos describe también ahora como ciegos, profer lumen ceccis. Además de prisioneros, todos nosotros somos también, en una medida mayor o menor, ciegos que no aciertan a ver la obra de Dios en los acontecimientos de la propia vida. Y entonces la vida se hace insoportable, porque parece que estamos viviendo nosotros solos, sin la presencia y la ayuda de la gracia, sin el significado profundo que la gracia da a los acontecimientos que nos toca vivir. Y entonces la vida es un infierno. Cuando uno peca, le dice a Dios, déjame en paz. Y el peor castigo que uno puede tener es que Dios le deje en paz.
porque si Dios nos dejara en paz, acabaríamos pegándonos un tiro, porque no nos soportaríamos a nosotros mismos. Pero Dios es tan bueno, el Espíritu Santo es tan paciente, que no nos deja en paz. Si nos dejara en paz, desde luego estaríamos perdidos, porque entonces estaríamos ciegos y no veríamos la obra de Dios en nosotros. Y nuestra vida, sin la presencia de la obra de Dios, pues es un infierno, es un desastre. Ese es el punto. Aquí le pedimos a María, que vivió toda su vida terrena abismada en Dios, sumergida en Dios, que abra nuestros ojos para que nosotros veamos las invitaciones, las sugerencias, los requerimientos que el Espíritu Santo nos va haciendo a través de los acontecimientos de nuestra vida. Y de esa manera comprendamos que es el Señor, esa frase tan bonita que le dice Juan a Pedro cuando están pescando allí en el lago de Galilea porque creen que Cristo, en fin, que no ha resucitado y que todo esto se ha acabado. Y llega el Señor y les dice: muchachos, tenéis pescado, tal cual, echad la red a la derecha. Y Juan le dice a Pedro: es el Señor. Es decir, descubrir que es el Señor. Si no hubiera estado Juan, a lo mejor no se habrían dado cuenta de que era el Señor. Habrían dicho: el tío pesado este que está ahí en la orilla. Pero estamos toda la noche nosotros aquí bregando, nosotros que somos pescadores de profesión y entendemos de esto, y el pesado este que ha venido aquí va y dice que echemos la red a la derecha. Venga, que nos deje en paz. Su vida hubiera sido un infierno. Pero Juan descubrió que era el Señor. Entonces todo cambió. Pues es eso, ¿no? Le pedimos a la Virgen que nos dé luz a nosotros que estamos ciegos, para que veamos que en esa especie de lío que es nuestra vida, de cosas que no se entienden, está el Señor. Y es el Señor quien viene a nosotros en medio de los acontecimientos aparentemente banales de nuestra vida. Y si en esa maraña de circunstancias ininteligibles que es la vida de cada uno de nosotros, si está el Señor, entonces hay una gran belleza, porque la presencia del Señor lo embellece todo. Mala nostra pelle, aleja de nosotros todos los males. Lo propio de una madre es alejar de sus hijos todos los males en la medida en que ella lo puede hacer. Normalmente llamamos males a todo aquello que nos hace sufrir. Sin embargo, en rigor de términos, el mal no es lo que nos hace sufrir, sino lo que nos hace daño. No es lo mismo hacer sufrir que hacer daño. Una buena madre hace sufrir a sus hijos cuando les niega los caprichos que no les convienen y les dice no, y el hijo sufre. Pero eso no es un daño, y eso no es un mal, eso es un bien. Entonces, nosotros le pedimos aquí a la Virgen que aleje de nosotros todos los males. En la vida de la Virgen María hubo mucho sufrimiento, desde la inoportunidad del decreto de Augusto, cuando ella iba a dar a luz, hasta la muerte de su hijo, en la que ella estuvo al pie de la cruz, pasando por la huida a Egipto, por la angustia de los 3 días en que no encontraba a su hijo, por las incomprensiones de la vida pública cuando sus parientes no creían en Jesús y decían que estaba loco, y cuando ella se acercaba y se lo decían a él y él decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y cumple su voluntad, ese es mi hermano, mi madre. Pues todo eso hizo sufrir a la Virgen.
O sea que en la Virgen, en la vida de la Virgen, hubo mucho sufrimiento, pero no hubo ningún mal. Porque mal es lo que me separa de Dios. Eso es lo que es un mal. Y en la vida de la Virgen María, nada, absolutamente nada, la separó de Dios, sino que eso que podríamos llamar de manera equivocada males, lo que hicieron fue unirla más a Dios, porque todos esos sufrimientos la Virgen los vivió como ocasiones de abrazarse a Dios, de dejarse abrazar por Él. Y por eso los sufrimientos no constituyeron para ella verdaderos males, porque no la separaron de Dios, sino que al contrario, la unieron más a Dios. Ese es el punto. Y esa es la gracia que le pedimos a nosotros al decirle mala nostra pelle. Aleja de nosotros todos los males. No le estamos pidiendo el no sufrir, cosa que eso es imposible en esta vida, ¿no? Sino le estamos pidiendo que los sufrimientos que nos toque vivir no sean nunca para nosotros males. Es decir, no nos separen nunca de Dios, sino que al contrario, sean ocasiones de abrazarnos a Dios, abrazándonos a la cruz que llega a nosotros con esos sufrimientos y en la que está presente el Señor. Bona cunta posce, alcánzanos todos los bienes. Lo propio de una madre no es solo alejar de sus hijos todos los males, sino también procurarles todos los bienes. Y es lo que aquí le pedimos a la Virgen. Y al igual que decíamos que los sufrimientos no son de por sí males, también ahora tenemos que decir que todo lo que nos apetece y atrae no es necesariamente un bien. A menudo nos atraen con mucha fuerza cosas que no son en modo alguno un bien. Es más, si profundizamos un poco más, hemos de decir que nosotros somos torpes para descubrir lo que en realidad es un bien para nosotros. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice San Pablo. Pues nosotros no sabemos pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. ¿Veis? San Pablo constata eso. Dice, no sabemos pedir lo que de verdad nos conviene, lo que de verdad es un bien para nosotros. Por eso es una cosa muy torpona lo de decirle a Dios lo que me tiene que dar. Pero vamos a ver, tan seguro estoy yo de que eso es lo que es un bien para mí. ¿No será mejor que le diga a Dios que tenga compasión de mí, que tenga misericordia de mí y que me dé lo que Él quiera? ¿A que salgo ganando? Seguro que salgo ganando, pero nosotros a veces nos empeñamos, ¿no? A mí esto, porque estamos convencidos que es un bien. Pero es bueno acordarnos de esto que dice San Pablo. No estemos tan seguros de saber lo que de verdad nos conviene. El que sí que lo sabe es Dios. Al pedirle que aleje de nosotros todos los males, bueno, esto ya lo hemos dicho, no estamos pidiendo que no haya sufrimiento. Bona cunta posce, alcánzanos todos los bienes. María, que es la mística esposa del Espíritu Santo, conoce en el Espíritu Santo cuáles son las realidades que constituyen para nosotros un verdadero bien. Y son esas realidades desconocidas para nosotros, pero conocidas por ella, las que nosotros le suplicamos. Por lo tanto, este versículo, Bona cunta posce, es un versículo de abandono en las manos de la Virgen. Alcánzanos todos los bienes. Y si la Virgen me dice en ese momento, ¿qué bienes?
nosotros le decimos, tú lo sabes, tú los conoces. Yo no, o no estoy seguro del todo, pero tú sí, porque tú que existes en Dios, tú en el Espíritu Santo conoces cuáles son nuestros verdaderos bienes. Monstra te esse matrem, muestra que eres madre. La maternidad de María, a diferencia de la maternidad puramente natural de nuestras madres de la tierra, es una maternidad marcada por la libertad. Ella fue hecha madre nuestra por su libre consentimiento a la petición de Jesús en la cruz. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Es decir, el Señor ahí le da una misión a la Virgen. Y la Virgen era libre de aceptar esa misión o no. La aceptó. La aceptó. San Bernardo tiene una página muy fuerte, ¿no?, donde dice, vaya un negocio que le propone el Señor a su madre, ¿no? Dice, a cambio de él que se está muriendo, de su hijo que muere, le pide que tome como hijos a todos nosotros que somos la causa de la muerte de su hijo, ¿no? En fin, hay una página conmovedora de San Bernardo, ¿no? Y la Virgen aceptó esa misión desgarradora, pero la aceptó. Por lo tanto, somos hijos suyos por un acto libre de ella, de aceptación de la misión que el Señor le dio poco antes de morir. Su maternidad de gracia sobre nosotros fue una tarea que ella asumió libremente por amor a su Hijo y también por amor a nosotros. Y nosotros en este versículo del himno le pedimos que muestre que es Madre nuestra, que se manifieste como Madre nuestra. Y por lo tanto, en el fondo, lo que le estamos pidiendo es que seamos santos, porque somos hijos de María en la medida en que nos parecemos a Cristo y por lo tanto en la medida en que somos santos. Muestra que eres Madre, pues en el fondo quiere decir que Cristo crezca en nosotros hasta que lleguemos al punto en que en cada uno de nosotros no haya más que Cristo. Y entonces seremos por completo hijos tuyos, porque la Virgen solo tiene un hijo, que es Cristo, y ha sido hecha Madre nuestra para que Cristo sea engendrado en cada uno de nosotros. O sea, no es nuestra Madre para darnos caprichos prohibidos y para hacer que entremos al cielo sin habernos convertido. No. Que nadie se crea que como soy devoto de la Virgen, pues siendo un poquitín, en fin, así perverso, un poquitín nada más, ¿no?, porque tengo mis pequeñas aficiones pecaminosas, pues la Virgen va a hacer trampa para que yo entre al cielo. No. La Virgen lo que va a hacer es que te arrepientas y que abandones esas aficiones pecaminosas. Y entonces podrás entrar en el cielo. Pero trampas no se pueden hacer para entrar en el cielo, Lo digo porque como hay madres que para sus hijos están ciegas y para sus hijos son maravillosos, sean como sean, la Virgen no. La Virgen sabe que solo hay uno maravilloso, que es Cristo. Y cuando me mira a mí, ve en lo que me parezco a Cristo, que en algo me pareceré por la infinita misericordia de Dios, en eso se complace. Y en todo lo que no me parezco, dice, Fernando, eso hay que arreglarlo, Así es Madre la Virgen. Y cuando le pedimos que se muestre como Madre, en el fondo le estamos pidiendo nuestra conversión. Sumat per te preces, qui pro nobis natus tulit esse tuus.
reciba por ti nuestras preces el que se hizo tuyo al nacer por nosotros. El que Cristo sea nuestro hermano, el que sea de nuestra raza, el que sea uno de nosotros, siendo como es el Hijo eterno del Padre, engendrado desde antes de todos los siglos, es un acontecimiento de gracia que Dios nos ha regalado a través de la Virgen María, gracias a la libre cooperación de María, a su libre consentimiento. Nuestras plegarias dirigidas a Cristo son las plegarias de sus hermanos. Y Él, como dice la carta a los Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él ha penetrado en los cielos y está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Cuando Él recibe nuestras plegarias como Dios y Rey nuestro que es, a su derecha está la reina enjollada con oro de Ofir, como dice el Salmo 44. ¿Esa reina quién es? Es la Iglesia, su esposa, que está personificada en la Virgen María, porque la Virgen María es la personificación en una única persona del ser de la Iglesia. Y esa presencia de la Virgen le está recordando a Cristo que esas plegarias que le dirigimos nosotros son las plegarias de sus hermanos. Virgo singularis, Virgen singular. La singularidad de María no consiste en alguna rareza o peculiaridad que se le hubiera ocurrido a ella para distinguirse de los demás, sino en el hecho de su unicidad, que le viene de la radicalidad y la integralidad de su entrega al Señor. Nadie como ella ha estado desde siempre ofrecida al Señor con una incondicionalidad tan total, y eso es lo que la hace en verdad virgen y virgen única, virgen singular, porque con la radicalidad con que ella ha estado disponible siempre a Dios, solo ha estado ella. Inter omnes mitis, entre todas mansa, o entre todas dulce, según como lo queramos traducir. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dirá el Señor. La mansedumbre es una nota característica de Dios, que va unida siempre a la humildad. Lo más impresionante de Dios es su humildad. Por lo menos, si uno lo piensa bien, lo más impresionante de Dios no es su poder, es su humildad. Es la desposesión total de cada una de las tres divinas personas, que hace que cada una de ellas esté completamente entregada a las otras dos y que ninguna de ellas se centre en sí misma. El Padre no dice, oye, que yo soy del Padre, sino que se vacía por completo en el Hijo. El Hijo no dice, oye, que yo soy el Hijo, sino que se vacía por completo en el Padre, en la reciprocidad del Espíritu Santo. Es esa humildad lo que más impresiona de Dios cuando se contempla bien el misterio divino, ¿no? Es decir, que Dios no tiene un ser propio distinto del ser ofrecido y entregado en la relación recíproca con cada una de las personas divinas. Y por eso la mansedumbre de Dios es total. Porque vamos a ver, ¿la violencia de qué nace? La violencia nace de que uno dice, yo soy yo y quiero esto, y lo defiendo. Ya tenemos violencia. Pero cuando uno no afirma ninguna propiedad, sino que todo lo que es lo dona, no tiene nada que defender porque lo ha donado todo. Así ocurre en el seno de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, nadie tiene que defender allí su currículum.
sino que cada una de las tres divinas personas está completamente donada a las otras dos. Y por eso Dios es manso y la mansedumbre de Dios es total. Aquí no hay ningún proyecto propio, sino que el proyecto es que Dios sea, ¿no? La Virgen María es, en el orden de las criaturas, la réplica perfecta de la mansedumbre y de la dulzura de Dios. Porque la Virgen María, en el orden de las criaturas, está completamente donada a Dios. No tiene nada que defender, no defiende nada. Como no defiende nada, no hay en ella ninguna violencia. Nos culpis solutos, a nosotros, liberados de las culpas, mites fac et castos, haznos mansos y castos. A nosotros liberados de las culpas, por el perdón que nos da su Hijo Jesucristo mediante el bautismo y mediante el sacramento de la penitencia que prolonga el bautismo a lo largo de toda nuestra vida terrena. El perdón del Señor nos obliga a reconocer que necesitamos ser perdonados. Nos obliga a vernos como pecadores perdonados y por lo tanto como personas que tienen que estar agradecidas, porque el perdón es una gracia, no es un derecho. Yo no tengo derecho a que me perdonen. Yo puedo pedir que me perdonen, pero yo no tengo derecho a que me perdonen. Y lo bueno de quien pide perdón y recibe el perdón es que se hace agradecido. Y el agradecimiento nos hace humildes y nos libera de la peor de nuestras culpas, que es el orgullo. El orgullo tiende a endurecernos, a situarnos frente a los demás como si todos nos debieran y no nos pagaran, como marquesas ofendidas, ¿no?, que van por la vida diciendo, por favor, que todo el mundo me debe y nadie me paga, ¿esto qué es? Pues bien, le pedimos a la Virgen que nos libre de las culpas, es decir, que nos conceda la humildad necesaria para reconocernos pecadores y pedir perdón, y para agradecer el perdón. Qué cosa más bonita, cuando alguien dice, yo soy un pecador perdonado. Ahora que se estila tanto eso del currículum, ¿no? Todo el mundo va por ahí con el currículum por delante. Hablas con un chiquilicuatre que en fin, que todavía no ha terminado la ESO y ya está mandando currículum, ¿no?, por todas partes, ¿no? En el currículum nadie pone soy un pecador perdonado. Hombre, ya sé que no es el lugar para ponerlo, ¿no? Pero en el currículum vital, en el que vale de verdad, eso lo tenemos que poner todos, y dichoso el que lo pone y pobre del que no lo ponga, porque el que no lo pone se cree que tiene derechos frente a Dios y el que lo pone sabe que no tiene ningún derecho frente a Él y está en el camino de la humildad. Haznos mansos y castos. La mansedumbre y la castidad están íntimamente unidas y las dos se fundamentan en la verdad profunda de nuestro ser de criaturas. Nuestro ser de criaturas significa una cosa muy sencilla, que no somos Dios, sino seres creados por Él, y que por lo tanto no podemos pretender ser el centro y el fin del universo. El centro y el fin del universo es Dios, por lo tanto no soy yo. Hemos de saber ocupar nuestro lugar, sabiendo que todos tenemos un lugar en la historia del mundo, pero tenemos un lugar, no todos los lugares. Lo digo porque hay gente que tiene un azogue
que es que no para, es que nunca tienen bastante, ¿no? Es que tienen que ser el niño en el bautizo, la novia en la boda, el muerto en el entierro, y todo. Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es, criatura? Tú tienes un lugar en el corazón de Dios y en la historia de la salvación, pero tienes uno. Pues ahora ponte en tu lugar y florece y da fruto en tu lugar, pero no pretendas ser el árbol del paraíso que cubre con sus ramas la creación entera, hijo, que eso no te toca a ti ni a mí, porque ninguno de nosotros es Dios. La mansedumbre nace de la aceptación sincera de esta verdad, que aleja de nosotros la ambición desmesurada. Y en ese sentido hay que rezar toda la vida el Salmo 130, un salmo cortísimo, pero qué bonito. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Pues ya está, tú tienes tu lugar, ¿vale? Tienes tu misión. Pues venga. Pero no todos los lugares, ni todas las misiones, ni todo. Y la castidad, pues mira, la castidad en el fondo es esta misma mansedumbre llevada al plano afectivo y corporal del ser humano. Es la aceptación humilde de la belleza que me ha dado el Señor al darme esta mujer como esposa o este marido como esposo, y es aceptar eso. ¿Cuántas veces los sacerdotes decimos a los casados, oye, mira, el Señor te ha dado tu lote de belleza? Ya sé que lo puedes decir de tu mujer o de tu marido, que tiene defectos, naturalmente, todos los tenemos. Pero el Señor te ha dado tu proporción de belleza. Disfrútala y deja en paz a todos los demás. La castidad también es eso. Te ha dado el Señor tu ración de belleza, disfruta esa ración de belleza y deja todas las demás raciones en paz. Y no quieras la belleza tuya y la del vecino y la de la vecina y la de... ¡Che, para el carro! Confórmate con lo que Dios te ha dado. Por eso dice un mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. La mujer en la Biblia encarna en cierto modo la belleza, ¿no? Por lo tanto, eso podríamos traducirlo libremente diciendo, no codiciarás la belleza de tu prójimo. Tú tienes tu belleza. Vívela, pero no codicies la belleza de los demás, porque es que si no, pues en fin, pues ya estamos en la violencia, ¿no? Para ser casto hace falta ser humilde y aceptar el plan de Dios, su designio de amor sobre mí y sobre los demás, diciendo con toda humildad lo que dice el Salmo 15, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. ¿Por qué digo esto? Lo digo por los solteros, entre los que me cuento. Los solteros también tienen su belleza. Su belleza es el Señor. El Señor no les ha dado una mujer, un marido, pero el Señor se les ha dado Él. Y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el corazón de Cristo está especialmente cercano de las personas que están solas. Por lo tanto, todos tenemos nuestra ración de belleza, Y si la que me ha tocado es el Señor, pues mejor el Señor que la mejor de todas las mujeres o que el mejor de todos los maridos. De lejos. Vitam presta puram. Ahí hay un error en el texto latino porque ha puesto vital. El ordenador pues dirá vitam no existe
es M, no L. Vitam presta puram. Danos una vida pura. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios realizó en su pueblo Israel toda una educación en la pureza. A través de muchas leyes, el Señor les inculcó esta gran verdad, que puro es lo que no está mezclado con otra cosa, lo que es sencillo, lo que es simple, aquello cuyo sentido y significado se resuelve en una única dirección, la que apunta a Dios. Todas esas prescripciones que tienen los judíos de rituales que nos parecen a nosotros muy complicadas, en realidad es toda una pedagogía divina para educar en la pureza. Y en el fondo, el leitmotiv de todas ellas, o de muchas de ellas, es no mezcles las cosas, no mezcles, porque mezclar es fuente de impureza. Haz que cada cosa sea lo que es y no mezcles. Te quiero, pero al mismo tiempo quiero que me apoyes en mi carrera porque tú tienes un poder que yo no tengo, pero yo te quiero, pero quiero que me apoyes. Impureza. Lo puro es te quiero, punto. Si te quiero, pero además quiero que me votes en la oposición, pues ya está, ya hemos mezclado. Ya está ahí la impureza. Bien, pues una vida pura es una vida que apunta en una sola dirección, en la dirección de Dios. Y como lo que unifica la vida del hombre es su corazón, la pureza de corazón es una condición imprescindible para vivir en comunión con Dios, tal como lo expresa el Salmo 23. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. La Virgen María poseyó siempre esta pureza de corazón, de modo eminente. No mezcló, amó a Dios por Dios, porque Dios merece ser amado, y no amó a Dios para que le salieran bien las cosas. Estuvo siempre tan unificada en Dios, tan centrada en Él, que no había en ella el más mínimo resquicio por el que pudiera entrar el maligno. Por eso la Iglesia aplica a ella las palabras del Cantar de los Cantares. Eres huerto cerrado, hermana y novia mía, huerto cerrado, fuente sellada. Eres un huerto cerrado y solo hay uno que tiene la llave y ese uno es Dios. Estás perfectamente unificada en Él. Y precisamente por eso la presencia de la Virgen María es mortal para los demonios. Como dice también el Cantar de los Cantares, ella es para los demonios terrible como un ejército en orden de batalla. Es que cuando aparece la Virgen los demonios no pueden estar, es que se van aterrorizados. Los demonios nos tientan a nosotros, ¿sabéis por qué? Porque en nosotros encuentran mezclas. Y dicen, sí, es muy devota, mírala cómo va a la iglesia. Pero al mismo tiempo que va a la iglesia, pretende esto, pretende lo otro, por ahí entra el demonio. Por lo que pretendes. Por lo que pretendes que no es solo estar con Dios y encontrar a Dios, sino que además pretendes, pues cada uno la película que se monte. Y eso lo notamos muchísimo, los sacerdotes, ¿no? Dos desgracias, digo yo, de medio de broma, tenemos los sacerdotes. A veces que no tenemos quien nos ayude. La segunda desgracia es que cuando alguien nos ayuda, lo que nos hace de ayuda ya no lo quiere soltar en toda su vida. Caramba. Y uno dice, ¿había venido a ayudar o a qué ha venido? Pues, en fin, son cosas para pensar, Los demonios, esto ya lo he dicho, pues en la Virgen no hay ninguna mezcla, y como no hay ninguna mezcla, los demonios no pueden nada con ella.
Y en esta unidad perfecta consiste la pureza. Y es lo que le suplicamos a la Virgen al decirle vitam presta puram, iter paratutum, prepáranos un camino seguro. Le pedimos a la Virgen que nuestro caminar por aquí, por la tierra, pues sea en la fidelidad a Dios. Y se lo pedimos sabiendo que vivimos en una sociedad, en un mundo, en una cultura que está alejada de Dios y bueno, pues al pedirle que nuestro camino sea seguro, pues le estamos pidiendo que tengamos la fuerza suficiente para distanciarnos del mundo y ser fieles al Señor. Y finalmente, digo finalmente porque la última estrofa es la doxología, ut videntes Iesum semper colletemum, para que viendo a Jesús siempre nos alegremos contigo. Esta petición es una petición para ir al cielo y estar allí con Cristo, con María y con todos los santos, alegrándonos juntos. Pero es también una petición para que recorramos el camino de la vida mirando a Cristo, viendo a Cristo. San Bernardo dice de San José una cosa preciosa, que si la dice de San José, con más razón vale de la Virgen. Dice que San José nunca llevaba a coscoletas a Cristo, a Jesús, nunca. Dice San Bernardo, que siempre lo llevaba en brazos porque quería contemplar su rostro. Es muy bonito, como diciendo, la vida de San José fue la vida de esa belleza espiritual singular porque la vivió mirando la cara de aquel crío, que era Dios hecho hombre. Pues si esto vale de San José, con más razón vale todavía de la Virgen. Y nosotros lo que le pedimos es eso, con estas palabras, ¿no? Que hagamos nuestro camino aquí en la tierra, pero mirando a Cristo, mirando el rostro de Cristo. Y que esa manera de mirar el rostro de Cristo, que ahora ocurre evidentemente bajo el velo de la palabra, de los sacramentos y de su presencia en el prójimo y en especial en los pobres, pues que eso nos conduzca a la visión cara a cara, más allá de este mundo ya, en la que caigan los velos y le podamos contemplar tal cual es. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.